tal amigos? En este video vamos a analizar un poco lo que significa el concepto de límite. Vamos a analizar un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 1 sobre x más 5. Y lo que vamos a hacer es qué sucede con esta función cuando nos aproximamos a su dominio hacia el número 2. Entonces, para esto vamos a emplear estas dos tablas. En la tabla de la izquierda tenemos valores de x que van desde el 0 hasta el 1.99. Y para la tabla de la derecha tenemos valores de x desde el 2.01 hasta el 3. Entonces, si ponemos atención en la tabla de la izquierda, observamos que entre más nos aproximamos hacia el 2, partiendo del 0, obtenemos valores cada vez más parecidos. Por ejemplo, para f de 1.75 tenemos que nos arroja el valor 0.148148. Para f de 1.8 obtenemos aproximadamente 0.147058. Para f de 1.9 obtenemos aproximadamente 0.144927. Y para f de 1.99 obtenemos aproximadamente el valor 0.143061. Ahora, pasamos con la tabla de la derecha. En esta tabla vamos a partir por analizar qué sucede para f de 3. Tenemos que en f de 3 obtenemos el valor 0.125. De ahí vamos a saltar hasta f de 2.2, donde obtenemos el valor 0.138, donde 8 es decimal infinito periódico. Esta es la parte que se repite en este decimal. En f de 2.15 obtenemos aproximadamente 0.139860. Para f de 2.1, 0.140845. Y para f de 2.01 obtenemos aproximadamente 0.142653. Si ponemos atención en estas dos tablas, tenemos que notar que por este lado, entre más nos aproximamos al 2, es decir, vamos partiendo en este ejemplo del 0 hasta el 1.99, obtenemos este valor, el cual es muy parecido al valor que obtenemos para f de 2.01, donde partimos analizando qué sucede con la función, tomando valores a partir del 3 y llegando hasta el 2.01. Entonces notamos que f de 2.01 y f de 1.99 son ya bastante parecidos. Entonces, ¿qué pasa si evaluamos f en 2? F evaluada en 2 nos va a arrojar al valor 1 sobre 2, 5. Esto es un séptimo, el cual es aproximadamente 0.142857. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con estos tres valores? Hay que notar lo siguiente. Tenemos que 0.142857, que es aproximadamente un séptimo, es menor que f de 2.01, la cual es 0.142653. Y a su vez, f de 2 es mayor que f de 1.99, el cual es aproximadamente 0.143061. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más nos aproximamos por el dominio de f al 2, cada vez más vamos obteniendo valores más aproximados a f de 2, que es un séptimo. Lo mismo sucede al aproximarnos a 2 por la derecha, tomando valores mayor que 2, cada vez más cercanos al 2.
¿Esto qué quiere decir? Que la función, mientras se aproxima a 2, es exactamente un séptimo. Por lo cual, el límite de f de x igual a 1 sobre x más 5, cuando x tiende a 2, es un séptimo. Continuando con el video, ahora vamos a analizar la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x más 5. Tenemos que la gráfica de la función es una hipérbola, cuyas asíntotas se encuentran o son la recta x igual a 5 y la recta y igual a 0, o sea el eje x es su asíntota horizontal. Entonces en la gráfica de la función observamos, aquí tenemos x igual a 2. Lo que hicimos anteriormente fue analizar qué es lo que pasa con esta función mientras nos aproximamos sobre el dominio hacia el valor 2 por el lado izquierdo y por el lado derecho. Entonces lo que notamos fue que al aproximarnos cada vez más al número 2 por ambos extremos, obtenemos valores cada vez más parecidos. En la gráfica observamos que f de 2 es aproximadamente, aquí lo tenemos, un séptimo. F de 2 igual a un séptimo, o sea, aproximadamente 0.142857. Continuando con el video, ahora vamos a analizar la función f de x igual a 1 sobre x. En el ejemplo anterior observamos que para f de x igual a 1 sobre x más 5, observamos que al aproximarnos tanto por la izquierda como por la derecha al número 2, llegamos a que su límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 5 era un séptimo. Vamos a analizar un ejemplo muy particular, un ejemplo clásico. F de x igual a 1 sobre x. Pero en este ejemplo queremos observar qué pasa cuando x tiende a 0. Vamos a proceder a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Observemos, o vamos a observar, qué es lo que sucede cuando x tiende a 0 por la izquierda y qué es lo que sucede cuando x tiende a 0 por la derecha. Tenemos las siguientes tablas. Vamos a observar que para x entre menos 1 y menos un 10 milésimo, ¿qué es lo que sucede? F evaluada en menos 1 es menos 1. Conforme nos vamos aproximando, sucede lo siguiente. F de menos 1 medio nos arroja el valor menos 2. F de menos 1 décimo es igual a menos 10. F de menos 1 centésimo es igual a menos 100. F de menos 1 milésimo es igual a menos 1000. Y F de menos 1 10 milésimo da 10.000. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que entre más nos aproximamos al 0, haciendo lo siguiente, tenemos un medio, menos un medio, y fuimos tomando valores cada vez más cercanos. Vemos que si esto lo viéramos en el eje X, en esta gráfica, al aproximarnos cada vez más al 0 por la izquierda, nos va mandando a valores cada vez más lejanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta? Por la derecha, sabemos que f de 1 es 1, f de 1 medio es 2, f de 1 décimo nos manda al 10, es decir, cuando estamos en el dominio en 1 décimo, su imagen f de 1 décimo igual a 10 nos va
a mandar mucho más arriba. Y entre más nos aproximamos al 0, f de un 10 milésimo nos manda al 10.000. Entonces, f de un 10 milésimo, un valor muy aproximado al 0, está muy lejano. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? En estas dos tablas, estos dos valores, el más aproximado que tomamos nosotros al 0, que es menos un 10 milésimo, y un 10 milésimo, quedan ambos totalmente contrarios y alejados del 0. ¿Esto qué nos dice? Si hiciéramos lo siguiente, el límite cuando x tiende al 0 por la izquierda de 1 sobre x nos manda a menos infinito. Esto es lo que se le conoce como límite por la izquierda. Límite por la izquierda. Ahora, por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x nos manda a infinito. Entre más nos aproximamos al 0, cada vez obtenemos valores mucho más grandes para la imagen de x. Este es conocido como límite por la derecha. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. En el ejemplo anterior observamos que al acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha llegábamos a un mismo valor. En el ejemplo anterior era un séptimo, pero en este son valores totalmente contrarios. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que en este ejemplo el límite por la izquierda cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x es totalmente distinto al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x. Y esto nos lleva a concluir que el límite de la función, entonces, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x no existe.